Vamos a hablar del papel de la justicia en la reparación a las víctimas de violencia de género, porque es fundamental. Hoy en nuestra sección de igualdad de los martes vamos a conocer a una jueza de Barcelona que se ha hecho muy conocida, entre otras cuestiones, por escribir una carta a una menor víctima en la que con mucho tacto le explicaba por qué en su sentencia le impedía ver a su padre maltratador. Es la parte, digamos, más humana de la justicia, ¿no? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Obviamente a veces hablamos en esta sección de igualdad también de fallos judiciales que tienen componentes machistas, un tratamiento frío, y en este caso hay que destacar también cuando se hacen las cosas con ese tacto y humanidad, y es lo que ha hecho esta magistrada, la que vamos a conocer, en un caso de violencia vicaria, también de violencia de género, y cómo se ha dirigido a esa niña para explicarlo. Ella es la magistrada sustituta de Barcelona, Isabel Jiménez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Marta y Noemí. Encantada de saludarla, Isabel. No sé si la han llamado ya, creo que varias veces, de varios medios de comunicación, si está sorprendida un poco por el alcance que ha tenido esta sentencia que ha acompañado usted, además de esta carta, como decimos, dirigida a esta menor. Pues un poco, no mucho, mucho me ha sorprendido, sí, la verdad, porque bueno, parece que se hizo viral en redes y los medios de comunicación pues también pues me han llamado muchos preguntando, ¿no?, sobre dicha resolución. Claro, quizá lo que más puede haber sorprendido es que de forma expresa, ¿no?, me haya dirigido a la niña y que de forma expresa haya pues destilado la resolución que los jueces somos seres humanos, ¿no? y que también tenemos empatía y que también pues nos preocupan las personas que están en nuestros juzgados. En muchos casos en esta sección hemos hablado de ese momento muy delicado cuando se producen separaciones y que se han producido casos de violencia vicaria en nuestro país, precisamente en ese momento en el que se produce el régimen de visitas, ¿no?, con respecto a padres maltratadores. De ahí el cambio legal que se produjo, siempre con la base de que una persona condenada, un maltratador, no puede ser un buen padre. Pero incluso en este caso hablamos de una situación en la que no hay una condena, pero sí informes periciales que avalaban el maltrato que había sufrido también esta menor y las consecuencias de esa situación que vivía, ¿no? Sí, sí. A ver, en este caso se trataba precisamente, ¿no?, como comentabas, de que habían unos antecedentes de violencia y para tener en cuenta cualquier decisión sobre la custodia o sobre visitas a favor del progenitor no custodio, se tienen que tener en cuenta dichos antecedentes, haya o no una resolución judicial que condene a esa persona, ¿no? Esto nos lo dicen las normas y también los convenios internacionales, que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Es importante la ley, obviamente, es importante que las leyes nos marquen, ¿no?, un camino y cuando se deben valorar estas situaciones de riesgo. Las leyes importan, por supuesto, y ese cambio legal pues ayudará a proteger a muchos niños y a muchas niñas, pero no podemos obviar, ¿no?, que no nos podemos quedar solo con la ley, que es importante también, ¿no?, pues la perspectiva de género e infancia en todos los operadores jurídicos y que se creen esos tribunales de infancia contra la violencia, ¿no?, que ya tenéis la suerte en Canarias de tener un plan piloto, un juzgado piloto, pero en el resto del territorio español seguimos sin estos juzgados. Y bueno, esperemos que ahora en las enmiendas de la ley de eficiencia un proyecto de ley de eficiencia del servicio público, pues se incluyan precisamente para poder proteger a estos niños y estas niñas. Hablamos de ese cambio en el Código Civil que permite retirar el régimen de visitas a un padre maltratador, incluso cuando hay meros indicios nada más, pero luego quedaba también un poco al albur de la decisión judicial, velando por el interés superior del menor, y hay jueces y juezas que todavía estiman que ver a un padre maltratador puede ser interés superior del menor. Mantener ese vínculo con el padre a pesar de las circunstancias que hayan vivido. ¿Por qué está costando tanto que jueces y juezas también apliquen ese criterio?
A ver, yo creo que a la sociedad lo que nos cuesta en general, ¿no? Es aceptar que un progenitor puede hacer daño a un niño, a su hijo o a su hija, ¿no? Y esto cuesta, y es normal que cueste porque quienes no somos padres, madres o hijos, nos cuesta entender esa situación de violencia por alguien tan próximo. Por eso, ¿no? Yo siempre insisto en el tema de la formación, ¿no? Y también es fundamental escuchar a los niños y a las niñas. A los niños y a las niñas los tenemos que poner en el centro, escucharlos, creerlos cuando relatan malos tratos y abusos sexuales y protegerlos, claro, en el momento en que hay algún tipo de riesgo, que saltan las alertas, lo primero, claro, lo primero es la prevención, ¿no? Pero una vez que la prevención ya no está en nuestra mano, protección y luego, por supuesto, la reparación posterior. Isabel, ¿y cómo surgió por su parte la idea de dirigirse a esta niña, hasta menos para explicarle, bueno, que entre otras cuestiones que no iba a tener que ver más a su padre, no tener que enfrentarse a esa situación, porque hablamos de una niña que tenía signos de estrés postraumático, que no quería salir a la calle precisamente por el temor que había experimentado en su casa, ¿no? Viendo a su madre sufrir esos malos tratos y también ella misma. Sí, la verdad es que la niña tenía mucho miedo y así lo verbalizó. Es más, se dirigía respecto a su progenitor, el señor que intentó matar a mi mamá, ¿no? Es decir, que tenemos que tener en cuenta cuál es la situación de violencia que llegó a vivir esta niña, que es una violencia directa, no lo olvidemos, ¿no? Y bueno, la carta tiene una historia. Porque no es una carta, bueno, como bien habéis apuntado, ¿no? Has apuntado antes, Noemí, cuando te has dirigido, cuando lo has referido, que está dentro de una resolución judicial, efectivamente, es una resolución judicial con sus fundamentos respecto a los hechos probados y que al final sí que me dirijo a la niña, en este caso, ¿no? Explicándole lo que considero que necesita saber, ¿no? De la decisión que he tomado. Y esta idea surge gracias a una compañera que es de vuestra tierra, Gloria Poyatos, que está en el TSJ de Canarias, compañera de la Asociación de Mujeres Juezas, que me habló ella por primera vez de ella, que es una técnica de la Corte Constitucional colombiana. Y bueno, pues pedí ayuda a mis compañeras de Colombia para que me enviaran la información. Me pareció una técnica que podía ayudar, ¿no? En estas situaciones de violencia respecto a los niños y las niñas y me tiré a la piscina. La primera resolución no fue esta en la que dicté, en la que incluí, ¿no? esta carta, que ya se ha venido a llamar así, sino que la primera fue en un caso que un niño que estaba sufriendo violencia, en aquel caso el riesgo era acoso escolar, pero bueno, que tenía el temor de ser separado de su madre para ser ingresado en un centro de menores, ¿no? Un niño que había sufrido, tenía mucho miedo y había padecido mucho y pensé que de alguna manera podía servir de ejemplo. Reconfortarle de alguna manera. Isabel, nos quedamos casi sin tiempo ya. Ha sido un placer ponerle cara también y hablar desde este punto de vista de cómo se humaniza también la justicia y de algo fundamental, Marta, que es la reparación a las víctimas, que está cartada en lo que incide precisamente en ese intento de la importancia, de alguna manera, de reparar el daño que han sufrido las víctimas. Isabel Jiménez, magistrada sustituta de Barcelona, mil gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo. Muchas gracias y gracias por dar voz a los niños y a las niñas. Un saludo, buen día.